Contacto Sur y seguimos en esta serie de entrevistas, en esta serie de, digamos, de coloquios o de tertulia con Enrique Ortega Salís. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la grieta. La grieta es un término que surgió en Argentina, inventado por los argentinos, o por lo menos con esa connotación, y incluso los líderes de nuestra izquierda en Uruguay han caído nuevamente en la trampa de caer en todo lo que ellos plantean. Hemos visto a los principales dirigentes del Frente Amplio hablar sobre la famosa grieta. Ahora es curioso, ¿no? Porque ¿quiénes fueron los creadores de la grieta? No solo desde el punto de vista de la terminología, sino del hecho, la misma derecha. Porque grieta es la tremenda diferencia que existe entre la riqueza de los más poderosos y los que generan esa riqueza. Grieta es la que existe entre las que viven en palacios y aquellos que todos los años crean, fabrican, construyen palacios, pero se pasan luego 30 y pico de años, la mitad de sus vidas, pagando por una vivienda más o menos modesta. Hablando de vivienda, fíjate que el Frente Amplio creó 175.000 viviendas, pero en cambio ellos, apenas llegaron al poder, recortaron el presupuesto del Ministerio de Vivienda de 315 millones de dólares a 187 millones de dólares. ¿Estaba bueno cambiar? La grieta la fomentan ellos con las desigualdades sociales porque utilizan el poder para favorecer siempre a los más poderosos, y cuando hablan de recortar el gasto del Estado, en lugar de hablar de recortar el costo de la clase política, que es altísimo tanto en Argentina como en Uruguay, hablan siempre de recortarle a los demás abajo. Ellos dicen que el trabajo dignifica, sí, qué bien, pero tanto en Argentina, que la mencioné, ya que la mencioné, como en Uruguay, se ha propuesto crear el impuesto a las herencias. Y en ambos casos saltan como quemados con leche hervida. Pero ¿cómo? No es que el trabajo dignifica y cada uno tiene que crecer sobre la base de su propio esfuerzo, ¿no? Fíjate que ellos proponen desde la rendición de cuentas, por medio de la rendición de cuentas, la creación de un fideicomiso para erradicar asentamientos. Muy bien, pero el problema es que le quitan dinero al Instituto Nacional de Colonización. En un principio iban a ser 20 millones, ahora creo que son 30 millones de dólares, con lo cual desmantelan a este instituto. Entonces, si la gente no tiene oportunidad en el interior de acceder a la tierra, termina engrosando los cinturones de pobreza, los cantegriles, las grandes ciudades. Entonces, vestes un santo para vestir a otro, o al revés, ¿verdad? Ellos siempre utilizaron o siempre quisieron al Instituto Nacional de Colonización simplemente para beneficiar a sus partidarios, a sus amigos, a sus correligionarios, caso de Álvaro Delgado, caso del actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, que usufructuaban de manera irregular terrenos aportados por el Instituto Nacional de Colonización. Y no se puede decir que fueran gente humilde y gente trabajadora, nunca trabajaron en la tierra. En cuanto al fin solidario del MIDES, cada día se va perdiendo más. Fíjate que cuando sacaron a Pablo Bartol, que era un incapaz, dicho sea de paso, pero lo sacaron, se puso a Martín Lema. Y ellos mismos dijeron que se hizo esta sustitución porque buscan un fin o un perfil más político para el MIDES. ¿Qué significa esto traducido al criollo? Utilizar las necesidades de la gente, la miseria de la gente, para hacer política. Ahí comenzó la carrera hacia una precandidatura presidencial de Martín Lema. Carrera que yo creo que quedó muy trunca al poquito tiempo de comenzar, porque ya hemos visto varios escándalos en este ministerio y creo que acá se termina la aspiración presidencial de Martín Lema. O sea que proselitismo y mercantilismo, eso es lo que caracteriza siempre a la derecha. Fíjate que ellos, cuando digo ellos, me refiero a los derechistas neoliberales, cuestionaban al Frente Amplio en el año 2019
porque teníamos 2.518 personas viviendo en la calle, en situación de calle. Hoy en día tenemos 3.907. Repito las cifras. De 2.518 personas, en lugar de bajar como prometieron, subieron a 3.907 personas, 55% más. Y sigue, por otra parte, el amiguismo, el clientelismo. Fíjense que en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande se ha podido comprobar y demostrar que están entrando legiones de personas, por supuesto que todas integrantes de la coalición multicolor, pero no por concurso ni por sorteo, sino que volvió el dedazo, volvió el amiguismo y volvió el tarjetazo. Cuando gobernaba el Frente Amplio y se hacía una convocatoria para ocupar tal o cual cargo, eso se publicaba en los diarios de la ciudad y todos los salteños tenían la misma oportunidad de ir y competir y de acuerdo a su capacidad era que ingresaban. Pero esto es el herrerismo, esto es el Partido Nacional, esto es la derecha, porque también Cabildo, recordemos lo que sucedía en el BPS y en varios organismos donde están metiendo gente a dedo. Ahora acaba de ser convocado a la Junta Departamental para dar explicaciones el intendente de La Valleja, porque resulta que aprobó un beneficio salarial para su propio hermano, llamado Ariel, por alta efectividad. Él era peón durante todo el periodo pasado, pero antes que se fuera Peña, el anterior intendente, lo designó, faltando muy poquito para que accediera a este intendente, para que no pudiéramos decir que nombró a su hermano, pero era entre blancos la cosa. Escúchame, mi hermano es peón, colocalo como coordinador de todas las juntas del departamento, o sea, un salto de 40.000 escalones, pero no contento con eso, ahora le da un beneficio adicional de, creo que son 72.300 pesos para ser exacto, lo cual ha llevado a la Junta Departamental a convocar al intendente a dar explicaciones. Y fíjate que esa convocatoria está aprobada por 7 ediles del Frente Amplio, 3 del Partido Colorado y 3 del Partido Nacional. La curiosidad es que Adriana Peña, la ex intendente, es una de las ediles que levantó la mano para que el intendente vaya a dar sus explicaciones. Desde la Dirección de Jurídica de la Intendencia de La Valleja se han dicho que es una casualidad que este empleado fuera premiado con ese beneficio. O sea, es casual que sea hermano del intendente. Enrique, No solo practican el deporte. Sí, dime. puede ser también de que estemos jugando ahí en La Valleja a que Adriana Peña quiera volver a intendenta en las próximas elecciones y le está cobrando el favor, ¿no? Exacto, esas cosas ocurren allí entre ellos, pero Adriana Peña también tiene sus trapitos sucios, ¿no? Tiene varios, Ahora, abundantes. sí, claro. Fíjate que ellos, repito, cuando digo ellos me refiero a los derechistas neoliberales, no solo el Partido Nacional, sino sus satélites como Un Solo Uruguay, la Asociación Rural y otras organizaciones parecidas. Ellos dicen que si dejamos que el mercado lo regule todo, como está diciendo, ¿cómo se llama el del pelo extravagante? Milei en Argentina, ¿verdad? Que leyó un libro de un economista neoliberal, ya se convirtió él en un ortodoxo del neoliberalismo, tiene cierta facilidad de palabras y una manera de hablar muy llamativa, muy circense. Muy histriónico es. Es muy histriónico, él de por sí es un chiste de principio a fin, pero sus argumentaciones desde el punto de vista de la economía, que quizá en algún momento le dediquemos unos minutos en este programa, son propias de un chiquilín de primer año de la Universidad de Economía. Luego tú vas no solo estudiando más y aprendiendo más y dándote cuenta que aquello es insostenible, sino que al ver la realidad, lo que produjeron los Chicago Boys, Adam Smith y otros, lo único que produjo fue miseria allí donde se aplicó el neoliberalismo. Ahora, bien, yo te decía que ellos, justamente lo que venía diciendo, nos tratan de convencer de que si el Estado lo regula todo,
todos viviremos mejor y el maná se desparramará entre todos muy democrática y solidariamente. Pero fíjate que el sector agroexportador de nuestro país tiene récord de exportación de carne y de soja, y sin embargo hace 2 años que no le aumentan el sueldo a sus empleados, más allá de los ajustes salariales obligatorios por ley. Entonces, ¿dónde queda lo del famoso derrame? Pero además ese tipo de filosofía... Sumado que es un sector social que utiliza mucho al Estado. Mucho más que algunos Sí, sectores fuera del país. me haces acordar para hablar de los subsidios que solidariamente nosotros pagamos a ese sector justamente, ¿no? Pero te quería comentar que ese tipo de filosofía fue lo que llevó al Uruguay a tener al 41% de sus trabajadores en el año 2005 en situación de informalidad. O sea, la derecha le entregó al Frente Amplio 41% de informalidad. La izquierda trabajó sobre ese problema y logró bajarlo tiempo después al 25%. Obviamente lo ideal sería que no existiera la informalidad. Ellos se quejan de que tenemos un salario mínimo nacional muy alto y dicen que un salario mínimo muy alto produce desempleo. Es una mentira garrafal, pero lo escandaloso no es que ellos lo digan, lo escandaloso, lo vergonzoso y lo deprimente es que hay trabajadores que lo creen, que aceptan ese discurso. No, vamos a cobrar todos un poquito menos, así todos cuchereamos. No, el que tiene que ganar un poquitito menos es el de arriba, no el de abajo que está debajo de la superficie justamente. Pero además... Enrique, una pregunta que va con eso, ¿no? O sea, vos bajás el salario para supuestamente el empleador tener más capacidad para producir. Ahora, ¿el empleador bajará la mercadería que te llega a vos a tu casa? Exactamente, muy buena pregunta. Pero no solo eso. Imagínate un productor que tenga circunstancialmente algún problema de liquidez para pagarle a sus empleados. ¿La solución es bajarle a los empleados o de los 12, 13 o 15 vehículos que tienen entre él, la esposa, los hijos, las hijas, vende uno y tiene para pagar durante todo un año a varios empleados? Un viajecito menos a Europa, 3 líneas menos de la Blanca, y le sobra algunas joyas menos para la esposa, claro, pero y le sobra el dinero. Hay algo que el viejo Marx, ¿no? Hablaba que lo que hace eso es aumentar lo que él hablaba, la plusvalía, ¿no? Porque nunca te hablan en las crisis de quitarle un poquitito al de arriba para que el de abajo gane mucho más. No, siempre, bueno, pero el mismo presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dijo que no quería tocar a los Maya de Oro, o Maya Oro, porque después eran los que nos iban a sacar de adelante cuando la crisis pasara. Mira, yo no veo que estén desesperados por distribuir en el discurso del presidente de Abdala, tiró una cifra que me asombró. Las ganancias del sector, ese más poderoso del país, por decirlo de alguna forma, andaban ahora en 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares. Pero además y están llorando la milonga, ¿no? Por decirlo a lo criollo. Además y hablando de bajar la mitad salarios de lo que tenemos de reservas en el Banco Central. No, perdona, dime sí. Sí, además no hay que olvidarse que las máximas cantidades de depósitos de uruguayos se encuentran todas en el extranjero, ¿no? Y hablamos de muchos miles de millones de dólares. Pero además, mira, lo que dice Alfredo Ampía, que representa cámaras empresariales, con respecto a que los sueldos altos producen desempleo, es una mentira brutal. Porque con el Frente Amplio llegamos a tener el salario mínimo nacional más alto de América Latina y el Caribe. O sea, tú con un salario mínimo comprabas $500. En segundo lugar estaba Chile con $430, $70 por debajo de Uruguay. O sea, repito, en toda América Latina y el Caribe no había trabajadores en otro país que ganaran, como mínimo, ¿verdad?, este salario mínimo nacional, $500. Hoy andamos por el cuarto lugar después de 1 año y medio del realismo en el poder. Pero en aquel momento, con el salario mínimo más alto, también teníamos la tasa de desempleo más baja. ¿Te acordás que llegamos a tener un 5 y pico, 6%? Que es nada. Digo, lo ideal es 0, ¿verdad? Lo ideal es 0, obviamente, pero es muy difícil que se dé. Luego, en los últimos 2 años en particular,
por una cantidad de coyunturas ahí, o por la coyuntura internacional, aumentó el desempleo, pero llegamos a tenerlo bajísimo, con el salario mínimo más alto. Creo que si mal no recuerdo, 4,5 tuvimos, por ahí. Sí, yo sé que bajó porque mi hija es licenciada en Relaciones Internacionales y recuerdo que en algún momento hablamos cuando estaba por el 5% y ella misma me decía, papá, eso es nada en el mundo, es equivalente a cero, ¿verdad? Así que la misma realidad da por tierra con estas teorías neoliberales. El neoliberal es un conservador de privilegios por lo general, ¿verdad? Y a propósito, lo que hicieron con el herrerismo, lo que hacen y lo que van a continuar haciendo, es aumentar los privilegios de la clase gobernante. Por ejemplo, gracias a lo que yo llamo la ley Gandini, ahora los legisladores cuando van en misiones oficiales al extranjero y regresan, no tienen por qué devolver los viáticos. Recuerdan que el senador Gandini siempre se quedó con el dinero sobrante de lo que le daban para viajar a otros países. Y vaya que si viajaban los blancos. Por ejemplo, el actual ministro del Interior, Heber, fue el viajero más grande de todos, ¿no? Pues bien, pero Gandini no solo se quedaba con el dinero, a diferencia de los legisladores frente amplistas, sino que a los periodistas les decía en la cara, ese dinero es mío, es para mí. Ahora ya está legalizado ese robo, porque Gandini, eras un ladrón, ahora la ley te ampara. Puedes continuar robándole a los uruguayos con absoluta tranquilidad, porque ese robo es legal. Pero tú sabes, y hasta el último uruguayo sabe, que lo que estás haciendo es profundamente inmoral. Ojalá que pueda ver este programa o alguien se lo pase. Por otra parte, el Frente Amplio, mejor dicho, la derecha, dice que el Frente Amplio fundió al país. Pero recordemos que el Frente Amplio heredó una población con un 40% de pobreza y tiempo después la bajó al 12%. ¿Y cuánto de indigencia? Era alto nivel de indigencia también. Sí, la indigencia estaba en el 5% y llegó a estar en el 2%. En algún momento bajó al 1%. Del 5% al 0.2%. Repito, llegó a bajar el 0.1%. Luego subió un poquitito. Pero además hubo 15 años de crecimiento sostenido de la economía. Estas cifras yo las doy, pero ojalá que quienes nos vean tomen nota, vean este video nuevamente, no por mí, no por ustedes, sino por las cifras, por la información que es indiscutible. Estos números son irrebatibles en definitiva, ¿no? Por otra parte, cuando el Partido Colorado le entregó, la derecha, porque ustedes recordarán que en 1985, en marzo, asumió Julio María Sanguinetti. Después vino Luis Alberto Lacalle, después Sanguinetti de nuevo, después Jorge Valle, pero siempre gobernaban en una especie de coalición o de alianza. Faltando un poco para las elecciones, un par de años, un año y medio, se peleaban, entre comillas, hacían lo que Adecos y Copellanos en Venezuela, con el famoso pacto de punto fijo, habían pactado rotarse en el poder. Bueno, ellos, en los hechos, sin haberse reunido en una estancia llamada punto fijo, pero colorados y blancos, en definitiva, hacían lo mismo. Y le entregaron en 2005 al Frente Amplio, en reservas del Banco Central, 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto devolvió en 2020, en marzo, a Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio? 14.750 millones de dólares. De 2.500 a 14.750. Y eso que durante todos los 15 años las pasividades, las jubilaciones, crecieron siempre por encima de la inflación. Recién tuvo que llegar Luis Lacalle Pou al frente del herrerismo porque la coalición no existe. Bien, es un mito. Aquí el que gobierna es el herrerismo y los demás son sus peones, incluido Cabildo Abierto, ¿vale? Pero tuvo que llegar otro Lacalle entonces para que se terminara y ya comenzaron a perder poder adquisitivo los mismos jubilados. A propósito de poder adquisitivo, los empleados públicos, desde que asumió Lacalle hasta ahora, han perdido un 12%
de dicho poder adquisitivo. Todo eso, ¿sí? Hice una pausa para que ustedes pudieran opinar. Todo eso ligado a lo que es, a pesar de que lo quieren maquillar, la inflación que está habiendo en el país. Basta ir a un supermercado y vos ves el remarque, digamos, día a día. Eso es muy común acá y se había perdido esa Y manía la suba del dólar. remarcar. Exacto. Porque Pero entre además, la inflación, la suba del dólar, la pérdida de salario No, pero real. el dólar acá en Uruguay ha bajado. Eso es lo peor de todo. No, pero ¿qué ha bajado en los últimos? No, si está, ¿en cuánto está ahora? ¿44, 43, 45? 43 y algo. No, pero con respecto a lo que valía cuando estaba el sí, el Frente frente. Amplio, Sí, claro. lo que bajó es el peso uruguayo, quizás te referías a eso, con respecto al dólar. Sí, no, hasta hace la semana pasada el Banco Central había salido a comprar dólares por el tema de frenar la baja del dólar acá. Ah, ya entiendo lo que me quiere decir, que pese a eso... Pese a eso todavía sigue subiendo las cosas acá en lo que es el vivir diario del... Pero esto tiene una explicación muy básica. Claro, El sector exportador es uno de los pilares fundamentales del herrerismo. Entonces, al sector exportador le sirve un dólar alto, porque cobra en dólares y paga en pesos los insumos, los impuestos, los salarios. Pero al sector importador, dentro de los cuales están o se cuentan las importaciones de medicamentos, a ese le conviene un dólar bajo, obviamente, ¿no? Por eso es que por eso es que el herrerismo creó tan fácilmente de la noche a la mañana 100.000 nuevos pobres. Sí, me ibas a decir algo. sí, justamente lo que estabas diciendo tú de los 100.000 nuevos pobres, pero además yo doy plazo de un año después que se haga esta violación a lo que son los convenios del Mercosur con el tratado a China que quieren hacer, ¿no? Acá comprar un kilo de carne dentro de un año va a tener que empeñar, no sé, el que tiene auto lo va a tener que empeñar, porque ya empezó a subirse. Solamente con decir, puede haber un tratado de libre comercio con China y lo que se va a exportar mayoritariamente es carne. Por eso te digo todo. Te la voy dejando ahí para que vayas estudiando ese caso porque realmente claro, el es tema sumamente peligroso, ¿no? Claro, el tema es, suponete que se encuentra un camino para negociar con China sin romper las relaciones mercosurianas. Estaría bien, porque hay que abrir mercados. El único problema es que yo no le veo la más mínima generosidad al sector productor uruguayo, al sector productivo, sobre todo el agroexportador, como para decir, bien, tal porcentaje no lo vamos a vender al mercado externo, sino al mercado interno, porque es el mercado interno el que les ha salvado cuando se han cerrado las ventas en el extranjero, ¿verdad? Mira, continuando con este tipo, hablamos de pobreza. El Frente Amplio terminó con el denigrante y humillante carnet de pobre. ¿Se acuerdan? Para ir a un hospital público, de salud pública, tenías que llevar el carnet de pobre y demostrar que eras pobre con testigos. Ahora todos tenemos el FONASA. Otra cosa, de 130.000 pasivos que vivían en la pobreza, con el Frente Amplio, 55.000 dejaron de ser pobres. De 130.000, 55 fueron quitados a la pobreza. ¿Qué diferencia con el herrerismo que, como les decía recién, creó 100.000 nuevos pobres en un año y medio? También recordemos que Uruguay, más allá de que la calle se acta en el extranjero de cómo enfrentó la pandemia, pero Uruguay es el país que menos invirtió, está entre los países del mundo que menos invirtieron para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en el área económica y en perjuicio de los más débiles. Es increíble. Fíjense que hay algo que no fue noticia, no lo va a hacer, pero la canasta alimentaria de emergencia de Mides, que estaba en 2.400 pesos, bajó hace un par de meses atrás, un mes y medio, a la mitad, a 1.200 pesos. ¿Lo vieron ustedes comentado en los canales hegemónicos? No se vio. No se vio, lo comenta la gente porque también tenés 1.200 pesos que te dan, que en realidad eso te alcanza para una familia como se lo están dando, que tiene niños, eso le alcanza para 3 días. prácticamente. 3 días casi. 3 días así, ahorrándolo, porque sí. al precio que está el arroz, la carne, el aceite, lo básico que come un uruguayo
trabajador no da ni para 3 días, realmente. Pero para colmo, Isaac Alfi está proponiendo que el precio de la garrafa de 13 kilos, ¿verdad? Se vaya a 1.300 pesos. Si ANCAP deja de producir gas, porque a ver, ANCAP produce gas como consecuencia de la refinación del petróleo. Ustedes saben que nosotros no somos un país petrolero, pero ANCAP no es petrolera, es refinadora, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un pozo petrolero, tienes el petróleo y encima tienes el gas. Por eso es que quien extrae petróleo también extrae gas. Y Uruguay lo produce. Si se quita el subsidio al gas, yo les garantizo que en muy poco tiempo esa garrafa no va a costar 1.300 pesos, va a costar 1.800 pesos. Ojalá me equivoque y esto no se llegue a producir, pero van a tener que volver a lo que se llamaba el combustible de los pobres, el queroseno. Ahora, fíjense que... hablando de grietas, ¿no? Hablando de grietas, pero estos mismos derechistas desde el sector privado, un solo Uruguay, que se decían apolíticos, pero uno veía las 4x4 con la banderita del Partido Nacional, o una etiqueta, un pegotín con la cara de la calle, ¿verdad? Ellos se quejan hasta del subsidio al boleto. Es increíble. Pero qué curioso, ¿no? Ellos están en contra de la solidaridad. Este año en particular, en el diario del país... ¿No se quejan de los 60 millones de dólares de subsidio de ANCAP para la producción sojera, ¿no? Eso no hay queja. Pero no solo eso, mira, al fondo arrocero, los uruguayos y por intermedio del IRPF, nosotros le proporcionamos millones de dólares. Esto beneficia a 560 productores. El fideicomiso lechero, que lo creó el Frente Amplio en el año 2015, el Fondo de Garantías para el Sector Lácteo, anda sumando millones de dólares. La rebaja de la tarifa eléctrica, lo cual implicó una renuncia fiscal por parte del Estado de 5 millones de dólares. Se congeló el pago de la renta para productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización. La devolución del IVA, porque todo esto es dinero. A ver, cuando ellos compran gasoil, siendo productores de leche, de arroz, de flores, de frutas, de hortalizas, o son productores apícolas, por ejemplo, o productores incluso de ganado bovino y ovino, que no tributen el IRAE, se les devuelve el IVA. Y son cientos y cientos y cientos de productores, son miles en realidad. Pero eso que se le devuelve... No se les devuelve aire, es dinero que sale de nuestros bolsillos. Sí, no olvidemos una de las cosas, que si lo hicieran solamente para la producción, sería aceptable. Pero qué casualidad que todos estos señores oligarcas, terratenientes, los vemos en la exposición del Prado, todos tienen camionetas 4x4 gasoleras, ¿no? Qué casualidad. Pero, claro, y se quejan del precio del combustible, porque ellos mismos dicen que tienen que dejar de abandonar la política de que con el combustible estemos subvencionando a otras áreas. Por ejemplo, al sector cañero en Bella Unión. Pero como bien explicaba el Pacha, ¿qué sería de Francia, qué sería de muchos productores si no fueran subsidiados? En Estados Unidos, solo en 2020, 230 aerolíneas fueron subsidiadas con un fondo de 2.900 millones de dólares. 230 aerolíneas, 2.900 millones de dólares de subsidio. Todos los países subsidian. Mira, el Pacha dijo algo el otro día, algo muy interesante. Claro, producir caña de azúcar es caro en Uruguay, pero es que vivir en sociedad es caro. Cuando tú tienes una familia, el más fuerte tiene que sostener al más débil, tienes que tener un concepto solidario. Pero qué curioso, ellos que se dicen tan católicos o tan evangelistas, tan cristianos, yo recuerdo, aunque yo soy agnóstico, pero ¿verdad? En la Biblia, un hombre muy rico le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para entrar al reino de los cielos. Y él le dijo, parezco un pastor hablando, pero nada que ver, regala todo lo que tienes y sígueme. Es muy fácil decir, también vi una entrevista ayer de Luis Alberto en la calle de Herrera,
diciendo que él obviamente es un católico muy convencido, no será practicante, pero es convencido, y que está seguro que el Altísimo, más o menos así se expresó, le va a abrir las puertas del cielo cuando le llegue el momento. Es increíble cómo esta gente se autoconvence no solo de sus supersticiones, sino de lo buenos que son. Una pregunta para dejarte claro. ahí. ¿Le abrirá las puertas del cielo y le recordará la muerte de Fernando Morroni, por decir una de las tantas? Y eso fue lo menos. No, por eso te digo, una de las tantas que hay para recordar, ¿no? No, solo para hablar de la calle te invito a otro programa. Varios programas. Pero mira, hablando del concepto de solidaridad, porque ¿sabes qué es lo grave aquí? Que ellos aceptan la solidaridad y les parece muy bien cuando son los beneficiarios, pero cuando es para beneficiar a una viuda con 4 hijos, por ejemplo, o un padre o madre de familia que quedó sin empleo, ahí ellos se oponen y dicen, no, el trabajo es lo que dignifica. Pero ellos se olvidan de la exoneración del 18% en la contribución inmobiliaria rural. Ese dinero que ellos dejan de pagar es dinero que hay que ponerlo de otra parte, más un 10% de descuento adicional para los productores que tienen una superficie menor a las 1.000 hectáreas. ¿Y esto sabe a cuánto beneficia? Beneficia el 91% del total de estas explotaciones rurales. Sí, creo que la exoneración anual al sector agropecuario, pero no estoy hablando de los pequeños productores ni los medianos, al gran sector. No, yo además estoy muy de acuerdo. Perdona, permitime este paréntesis. Habla de los 300 millones de dólares anuales. Ahí está. Para hacerla corta, porque está también el Fondo Agropecuario de Emergencia, el apoyo del Estado a 750 productores por medio de la ley de riego. Por ejemplo, solo con la vacunación antiaftosa, que en cualquier país se lo tendrían que pagar ellos mismos, el Estado invierte 13 millones de dólares. ¿Bien? Pero yo te hablaba de que el Estado apoya a 750 productores con 3 millones de dólares, más otros 2 millones para otros 400 productores que lo hacen convenio con instituciones privadas, donde cada uno pone una cifra parecida, pero por parte del Estado se suman solo por ese concepto y solo para ese sector 5 millones de dólares. Y la trazabilidad, por ejemplo, lo cual le permite a todos estos productores ingresar al mercado o continuar en el mercado internacional. El Estado gasta 12 millones y medio de dólares por año con la famosa trazabilidad. Y podríamos hablar mucho de los descuentos al impuesto de primaria y al patrimonio. Todo esto beneficia al sector productivo, pero muy buena tu acotación, si me permites. Ya te devuelvo la palabra, pero no quería dejar pasar sin aclarar esto porque si no puedo dar una idea equivocada. Yo creo que todo lo que se haga para apoyar al pequeño y mediano productor tiene que merecer nuestro respaldo y nuestro apoyo entusiasta. Pero seas grande, mediano o pequeño, si vos te quejas del subsidio al boleto, por ejemplo, del subsidio al gas, sos un cretino. Porque por un lado todos los uruguayos te estamos ayudando a ti a crecer, pero tú no quieres que se les dé la misma oportunidad, no ya de crecer, sino de salir del pozo a las familias que están pasando 1000 necesidades. Eso no es cristianismo, hablando ya en el lenguaje de ellos, ¿no? Sí, hablando de cristianismos y de grietas, ni hablar de la reforma jubilatoria. Sí, también. Ahí pero fíjate que juega parte justamente de los, digamos, del ahorro en esos sectores, digamos, de los que dominan la economía del país, quieren aún ahorrar más sobre la jubilación de los uruguayos. Yo le decía a mucha gente hace 2 o 3 años atrás, miren que vienen por todo, y cuando vienen por todo, vienen por tu jubilación. Siempre recuerdo esa frase porque surgió de manera espontánea entre aquellos que teníamos vivo el recuerdo de lo que fue el herrerismo de 1990-1995. Y no sé quién fue el primero que dijo, vienen por todo. Pero esa frase yo la complemento con una frase que tendríamos que grabar en la sede del Frente Amplio con letras de oro. Esto es entre oligarquía y pueblo. ¿Bien? Nuestra compañera Graciela, de la cual se asustaron hasta muchos compañeros del propio Frente Amplio, nos dijo la más grande verdad que se ha dicho en las últimas décadas.
Esto es entre oligarquía y pueblo. La pregunta es, bien, se escandalizaron por lo que dijo Graciela en el 2019. A un año y medio de gobierno del herrerismo, ¿queda algún uruguayo en alguna parte del país o alguna uruguaya de cualquier partido que tenga el tupé de negar esa frase? Enrique, desgraciadamente hubo gente dentro de los acomodaticios de siempre, de los que están apegados al banquito dentro del frente, que dijeron que era un discurso muy agresivo en contra del resto de la población al llamarlos de oligarca. Desgraciadamente fue así, están los videos, están los audios, está todo, ¿no? La salieron a recriminar a la compañía cuando en realidad dijo lo que todos pensamos. Y también decían que iba a ser perjudicial hablar de oligarquía para la propaganda política del frente. Y yo siempre decía, ¿y por qué no podemos hablar como se debe hablar? ¿Cuál es que hay que ocultar una palabra oligarquía cuando tú dijiste, durante el 90 y el 95 nos gobernó esa oligarquía y hoy nos está gobernando de nuevo? ¿Cuál es el problema de ocultar esa palabra cuando es clarísimo? Un gobierno de pocos, un gobierno que gobierna para pocos. Para pocos. De poco para pocos. Oli significa pocos, oligarquía, gobierno. Pero es que aparte, es una realidad. Mirta Legrand dijo en su programa, dice, ay, por favor, los términos izquierda y derecha y oligarquía son conceptos perimidos de la década del 60. Claro, para una oligarca no hay nada mejor que tratar que esos términos queden desprestigiados. Pero el Frente Amplio, mira, perdona, tú me ibas a decir algo. Sí, voy más profundo. Hay gente que se dice de izquierda que dice que no hay lucha de clases. O sea, eso es mucho peor, ¿no? Pero también tenés algo que nosotros siempre lo decimos en todos nuestros programas y es neoliberales, oligarcas y represivos. Porque es justamente cómo es el actual gobierno que salió a reprimir ya a los profesores, por decir algo, salió a reprimir a los sindicatos y si sale la LUC. A los sindicalistas de AEBU en Montevideo el año pasado, los fichaban, les tomaban fotografías en vez de andar persiguiendo delincuentes, bien como en la dictadura. Y cuando salíamos a juntar firmas, bien lo dices tú. Ahora fíjate que no es de oligarcas que la Cámara Empresarial le haya propuesto la semana anterior al presidente de la República pagar el 70% por debajo de lo que marca el laudo. Y en el colmo de la inmoralidad, están proponiendo incluso, pero solo por un año, tal vez 2, dicen, no pagar despidos. Pero, a ver, que ellos piensen así, que ellos hablen así, que un blanco hable así, a mí no me asombra. Yo ya sé lo que son, yo ya conozco sus intereses. Pero que tú veas a un trabajador escuchando esa frase sin escandalizarse, sin reventar el mate y el termo contra la televisión al escuchar al presidente de la Cámara Empresarial, Alfredo Antía, ahí está el problema. La lucha de clases, claro que existe. Existe desde el comienzo de la humanidad, desde que algunos se apoderaron de los medios de producción y a otros les pagan, en un principio eran esclavos, luego semi-esclavos y hoy en día una esclavitud disfrazada. Claro que existe la oligarquía. Sí. Yo recuerdo, ¿no? Uno de los que empezó con ese discurso fue hace unos 3 o 4 años, con el discurso de que el salario mínimo perjudicaba la contratación de trabajadores. Un economista del gobierno de la calle. Exacto, de Cancro era, ¿no? ¿Se llamaba? Creo que sí. Era subsecretario de Economía del gobierno de la calle, que estuvo paseándose por todos los canales de televisión, utilizando ese discurso regresivo que ya, yo diría de los años 1800, ese discurso, ¿no? Atentando. Que no tenía que haber salario mínimo. No tenía que haber salario mínimo. Dice aquel que sea buen trabajador. Además era directo. Los vagos que no quieren laburar tienen que ganar menos. Y era así, sin tapujos. ¿Y te acordás del edil de Maldonado? Cuyo nombre no recuerdo, pienso que lo conozco, pero en este momento no tenía previsto mencionarlo. Dijo, lo que pasa es que los negros no quieren trabajar. Pero acá hay varias. No, pero si es algo que es sencillo. Recientemente en la rural del Prado. No, pero discúlpame antes de saltar ese tema. Sí.
¿Ustedes vieron la cara de ese edil? ¿De quién? Del edil de Maldonado que dijo... Sí, claro que sí. Fue muy discutido porque dijo una frase que atentaba contra él casi. ¡Es negro! Claro. Sí. Es una cosa... Hoy en día hay que decir afrodescendiente, pero es un término que yo no comparto. No, tengo un compañero también de trabajo que es también de raza negra y él me dice, yo soy negro, no soy afrodescendiente, me dice. Yo aplaudí a una edil de un departamento del interior que al asumir su banca dijo, bien, mi nombre es fulana, y no sé si se dieron cuenta, pero soy negra, no afrodescendiente. ¡Wow! Estaba en un hotel yo, solo, en la habitación, me levanté a aplaudirla. ¡Qué dignidad! Porque tienen que decir con orgullo, yo soy negro, y qué me importa, yo tengo un compañero de trabajo blanco y el otro. ¿Vale? Pero en fin, de ese tema hablaremos en otro momento. Lo que me preocupa, y si ustedes me permiten, redondeando mi parte, aunque quedo a la orden de ustedes, por cualquier acotación, lo más preocupante de todo esto son dos cosas. Repito, no lo que ellos dicen o hacen, porque lo hicieron siempre y lo dijeron siempre. Quizá ahora con más desparpajo y con más sinceridad lo están confesando, ¿verdad? Pero lo más preocupante es que haya trabajadores que todavía, como decías tú recién, nieguen que existe la lucha de clases, nieguen el término oligarquía, que el propio Frente Amplio se niegue a utilizar palabras como revolución y socialismo. Y nadie está hablando de salir con fusiles, hablamos de revolución de mentes y de corazones, como lo digo siempre. Y lo otro preocupante es que el herrerismo está destrozando a ritmo vertiginoso a este país. Lo que no puedan vender lo dejarán morir. Y va a ser muy difícil cuando el Frente Amplio recobre el gobierno en el 2024, bueno, para el 2025 en realidad, va a ser muy difícil reconstruir en muy poco tiempo. Si algunos uruguayos se olvidaron fácilmente de todo lo que lograron gracias a esos 15 años de crecimiento económico del Frente Amplio, luego no le vengan a pedir al año o a los 2 años que el país esté de maravilla, porque por donde pasa en la calle no vuelve a crecer el pasto. Pasó la motosierra y ahora viene la motosierrita chica, con la tablita de azar, ¿no? Bien de oligarca, porque realmente, y más allá de todo aquel que hace ese deporte, pero es un deporte de élite y todos sabemos quiénes son los que lo usan, ¿no? También algo que sí es cierto y que estamos viéndolo permanentemente, para ir redondeando, ya estamos casi en el final, pero para redondearlo es lastimoso, una cosa que uno sabía ya de antemano, el presidente de la Asociación Rural felicitando por la política económica, ¿a quién? A Luis Lacalle Pou. Porque Genial, justamente... Luis, te felicito. 100.000 nuevos pobres, miles de empresas cerradas, ¿vale? Aumento de la inflación, descenso del salario real, descenso de jubilaciones y pensiones, espectacular. Te mereces, realmente te ganaste que sacáramos el cuadro de Artigas de las instituciones públicas y pusiéramos el tuyo como lo pusiste. Aplausos. Realmente. Da miedo, ¿no? A mí me da miedo. Me da miedo porque ese sector social no tiene límites. Mira, ahora el trabajo que nos quede, y con esto sí quisiera redondear mi parte, es el de lo que falló el Frente Amplio durante esos 15 años, la docencia política. Con mucha paciencia tenemos que ir trasladando estas ideas y comenzar a usar, seguir usando esos términos que ustedes me decían, oligarquía, lucha de clases, por supuesto que sí, plusvalía, que la gente vaya entendiendo de qué se trata. Claro, porque cuando hablan de tu salario, de que ganamos mucho, es que ellos quieren agrandar su plusvalía, quieren agrandar su ganancia. La gente tiene que tenerlo claro, que no que se crea que es un discurso que están nerviosos porque hay gente que está sin trabajo. No. Cuando dicen que el salario tiene que valer menos porque quieren ganar más, eso la gente todavía no lo ha relacionado y hay que explicarlo. Te voy a mostrar, no sé, cualquier producto que tenga aquí, permitime. Aquí tengo, no importa qué productos son, 2 productos. Imagínate 2 empresarios diferentes, 2 fábricas diferentes que producen estos elementos, ¿vale? Y esas fábricas crecen mucho, generan mucha riqueza, pero ¿la generó el empresario? Sí, en parte. Pero el empresario, si quienes aportan la mano de obra,
es nada. Esa riqueza se produce entre dos partes, el que pone el capital y los medios de producción, pero también el que pone la mano de obra. Entonces, ¿es justo que el empresario crezca de manera vertical y el otro subsista penosamente de manera horizontal? Claro que no lo es. Yo no estoy diciendo siquiera de que el empleado tenga que ganar lo mismo que el patrón, no estoy diciendo eso. Pero a ver, si tú creciste, si tu empresa creció un 35% este año, lo lógico sería que de manera proporcional tu salario creciera un 35%. ¿Y sabes qué? Lo bueno que tendría esa forma de trabajar es que al mismo empresario le convendría, porque todos se pondrían la camiseta de la empresa y crecerían muchísimo más. Tu beneficio es mi beneficio. Ese tendría que ser el lema. Esa empresa no es solo del empresario, es también de quienes trabajan con él. Es de todos. Uno pone un capital, el otro pone una máquina, el otro pone la mano de obra. Es una sociedad. Pero el Frente Amplio tiene que atreverse de una vez por todas a comenzar a hablar de revolución. Pero esto, si les parece, lo profundizamos en un próximo. Exactamente. Vamos a profundizarlo en otro momento, pero también para todos aquellos que nos están escuchando, que consigan el libro de José Luis Maceda, ¿Quién vació el sobre de su quincena? O el otro libro que es Economía Política de Nikitin, en la página donde habla sobre la plusvalía. Es un consejo de Contacto Sur, si lo quieren tomar, ¿no? Pero es la realidad, Enrique. Tenías toda la razón. Enrique, nos reencontramos en el próximo programa y bueno, es siempre un placer estar charlando contigo y que enriquecer, y justamente es lo que hay que hacer, como bien decís tú, docencia política y todo este tipo de programa que queden en el archivo permanente para ser cada tanto vueltos a poner en diferentes horarios en nuestras radios, y todas aquellas radios que lo quieran tomar, lo pueden tomar porque es totalmente libre, todas las licencias son libres, nosotros no ponemos copyright, como le llaman, es todo libre, cosa de realmente la comunicación es revolución, y si a la comunicación le ponemos privativos, ya deja de ser revolución. ¿Manuel? Bueno, un saludo a Salinas y la grieta quedó claro quién la provoca, ¿no? Enrique. Exacto. Que pasen muy bien, mucha suerte. Que pases bien. Gracias.